Hoy también nos ha interesado una curiosidad, que no es noticia, al menos no es una noticia trascendente, pero llama la atención. Hoy, 20 del 02 de 2002, es un rarísimo día capicúa, una anécdota que a mucha gente le dará igual y que a otras personas les interesa y se lo toman muy en serio para recordarnos, por ejemplo, que hay formas de escribir que también tienen simetría, como los llamados ambigramas. Esa escritura es capaz de construir un nombre, por ejemplo el mío, ya que estamos, Lorenzo Milamencos, de forma que puede leerse igual dándole la vuelta. Y no es ningún truco. En fin, según los calendarios, un día como el de hoy no volverán a tenerlo hasta el 21 de diciembre del 2012. Por eso nos ha gustado aprovecharlo y aprender esto de los ambigramas. Hay otros juegos que no requieren ningún esfuerzo físico y sí un poco de ingenio y paciencia. Hablamos de los pasatiempos más allá de los crucigramas o las sopas de letras. Como ya contamos al principio, mucha gente en todo el mundo ha estado hoy pendiente de la simetría. Y todo por una fecha con una circunstancia que no se repetirá hasta el 2112. Con el Día Universal de la Simetría terminamos hoy. Hasta mañana. 20.02.2002 a las 20.02. Ha sido el minuto de la simetría. Lo lees igual al derecho y al revés. Una excusa como otra cualquiera para jugar que hace furor en Internet. Mucha gente ha mandado emails para intentar coincidir con la fecha y la hora simétrica, y algunos lo han conseguido. No vale para otra cosa. Esto es como los números capicúas en la lotería. Si tocan o no tocan exactamente igual. Números y también palabras. Jugar con palabras es lo que plantea el libro Verbalia.com, que se ha presentado hoy en Barcelona. La simetría para los verbívoros, para la gente que amamos los verbos, que jugamos con las palabras, siempre ha tenido una fascinación especial. Tanto las frases con letras llamadas palíndromos, como por ejemplo, dábale arroz a la zorra del abad, que es la más conocida, o bien otra muy preciosa que se llama sé verla al revés, que ya de algún modo te está diciendo lo mismo que hace. También encontramos simetrías en la vida cotidiana. Yo recuerdo que cuando era pequeño me gustaba ponerme en los espejos, no sé si lo habréis hecho alguna vez, en los escaparates que tienen un ángulo de cristal. Si tú te pones ahí, entonces según entras o sales, se refleja y forma figuras muy curiosas. Levantabas una de las piernas y parece que levantabas las dos y cosas de este tipo. Reflejarse en el espejo y dejar tu huella en la red es el sentido del Mirror Project, que almacena miles de imágenes de gente de todo el mundo que se fotografía delante de cualquier superficie en la que te reflejes. También se reflejan los ambigramas, una palabra que todavía no está en el diccionario, pero que significa que tiene dos lecturas. Entre sus aficionados en España está Carlos Carpio, que nos ha hecho el rótulo de Lorenzo Milamencos. Mucha gente está fascinada por esta pasión por el lenguaje, porque no todo termina hoy. Una vez cerrada la simetría vamos a volver todos a casa cariacontecidos, porque mañana va a ser 21 del 02 del 2002 y ya nada va a ser como hoy.